como directora de la Unidad de Igualdad voy a hablarles qué es la unidad, sobre qué es la unidad y qué es lo que hacemos en concreto en la Universidad de Salamanca por lograr esa igualdad de la que estamos hablando. Hay que partir de un dato, y es que en el año 2007, seguro que conocen una ley que se hizo muy famosa, que sigue teniendo una enorme importancia, la Ley Orgánica de 2007, la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 y también la Ley Orgánica 4/2007 que reformó las universidades. Y en esas leyes se dijo que todas las universidades españolas, al menos todas las universidades públicas, tenían que tener unidades de igualdad. Por esa razón se fueron creando, y en la Universidad de Salamanca fue una de las primeras donde se creó las unidades de igualdad. Y además un dato importante, y es que la unidad en la Universidad de Salamanca no es un servicio más, no es una unidad más, sino que, como ven en la diapositiva, es un órgano de tutela de derechos. Es un órgano que va a defender, que va a tutelar, que va a garantizar la igualdad en todo el ámbito de la universidad, tanto entre los profesores y profesoras, como también entre el personal de administración y servicios y entre los estudiantes. Y un dato significativo es que fue la primera, y creo que sigue siendo la única, que está regulada en los estatutos de una universidad. En concreto, estamos regulada tanto en los estatutos como también en el propio reglamento del claustro, y luego además tenemos nuestro propio reglamento, el reglamento de la unidad de igualdad. ¿Y esto qué significa? Pues que si una institución, que si un órgano, que si una unidad está regulada en los estatutos, quiere decir que la universidad le da importancia. En este aspecto no voy a referirme a todas esas funciones que aparecen, hay muchos artículos que hacen referencia a las funciones, a las atribuciones que tiene la unidad, pero sí, poner la atención en para qué tenemos unidad de igualdad en la Universidad de Salamanca, como en el resto de universidades, y cuáles son las funciones que hacemos. Pues básicamente promover esa igualdad y también favorecer que no se den casos de violencia de géneros, y también, si se dan, pues intentar solucionarlo. Pero aparte de ello, realizamos un diagnóstico de la situación porque para luego poder tomar medidas es fundamental analizar y ver cómo está la situación. Entonces, hacemos estudios estadísticos, asesoramos a diversos organismos y, sobre todo, creo que llevamos a cabo un papel fundamental en la formación en igualdad, no solo formación de estudiantes, sino la formación de profesores y profesoras y también del resto de personal. Hacer que se cumplan las políticas, las medidas de igualdad e intentar por todos los medios que ello se lleve a efecto. ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues si decimos que para poder lograr esa igualdad tenemos que saber la situación que tenemos para poder luego tomar medidas, es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Estamos finalizando elaborar un diagnóstico de la situación que existe en la USAL, y además se constituyó hace algo más de un año la comisión negociadora del Plan de Igualdad, porque también no solo las empresas, como antes apuntaba Isabel, sino todas las universidades tienen que tener planes de igualdad. Estamos elaborando ahora un nuevo plan de igualdad que esperamos que muy prontito pueda ver la luz. En cuanto al diagnóstico, ¿qué podemos decir? Pues que la situación en igualdad es bastante buena dentro de la universidad, y un dato fundamental es que es importante, como les decía, para la Universidad de Salamanca esta materia, que esté recogido en los estatutos, las medidas que se adoptan, etcétera. Pero siempre, como nos damos cuenta, puede haber ahí un pero. Todavía nos queda, todavía estamos en el camino, todavía se pueden apreciar algunos desequilibrios. Y pues en materia, por ejemplo, de estudiantes, cuando estamos hablando de los estudiantes o del personal de administración y servicios, lo cierto es que hay más mujeres que hombres, pero no sucede lo mismo cuando nos referimos al profesorado. Entonces vamos a hacer esta pequeña diferenciación de la situación entre el personal docente investigador, el PDI, llamado PDI, es decir, profesoras y profesores, el personal de administración y servicios y los estudiantes. En cuanto al personal docente investigador, pues hay bastante equilibrio, si se dan cuenta, ¿no? Estamos ahí entre el 47-53 entre hombres y mujeres, pero que eso no nos lleve a engaño. ¿Por qué? Porque aunque hay esa proporción bastante equilibrada, pues lo cierto es que luego vemos una serie de números que no cuadran y que hacen que apreciemos ese desequilibrio, tanto en el ámbito, vamos a
a llamar horizontal como también vertical. Un caso claro es el de las cátedras. Y ahora hemos mejorado los números. En estos momentos, del total de cátedras que existen en la universidad, solo el 33% está ocupado por mujeres. Y eso que hemos mejorado, como les decía, porque cuando yo entré como directora de la unidad en el año 2016, solo era el 23%. Y en estos 10 años pues se han incrementado, como ven, en 10 puntos. No es porque se le dé mayores prerrogativas a las mujeres, no es porque haya una discriminación positiva, es porque las mujeres están ahí, las catedráticas, por mérito y capacidad. Pero si se fomenta, si se hace que las mujeres pues no tengan miedo, porque a veces son las propias mujeres las que tienen miedo para poder romper esos techos de cristal, si se le dan oportunidades cuando se toman medidas en cuanto a la conciliación, pues pueden tener más tiempo para luego poder ir ascendiendo. También vemos desigualdades si nos paramos a ver proyectos de investigación, analizar proyectos de investigación donde el número de investigadoras principales mujeres son menores, o incluso en los órganos de representación, decanatos, direcciones de departamento, los miembros que forman parte pues el Consejo de Gobierno, por ejemplo, o el claustro, ahí el número de mujeres es inferior también. Y un dato significativo es que si analizamos la carrera universitaria, aunque cada vez más mujeres están llegando a puestos elevados, comparando con los hombres, vemos que hay una diferencia de 10 años. Es decir, las mujeres tardan al menos 10 años más que en los hombres en poder lograr pues, esos éxitos profesionales o poder avanzar en la misma medida que en los hombres en su carrera profesional. Entonces, se proponen toda una serie de medidas, que las mujeres participen más, que se tomen medidas de conciliación, medidas también, como se ha hablado aquí por varias de las ponentes, por Eva, por Isabel, para favorecer que las mujeres puedan también progresar como se debe y visibilizar, por supuesto, también a las investigadoras. En cuanto al personal de administración y servicios, pues hay bastantes más mujeres. En el conjunto del PAS, el 56% es mujeres, pero si nos vamos al PAS funcionario, porque saben que hay PAS funcionario y PAS laboral, pues el porcentaje es mucho mayor. Lo que pasa es que nos encontramos con lo mismo. Esos números que nos pueden parecer buenos, pues realmente lo que está encubriendo son algunas discriminaciones más sutiles. Estamos viendo segregaciones horizontales y verticales en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres que son miembros del PAS pues tienen una mejor formación. Hay muchas más licenciadas, graduadas, incluso doctoras que los hombres, pero luego eso no se trasluce en los puestos que están desempeñando. Hay que favorecer también esas circunstancias. Y luego el hecho que comentábamos de la conciliación, de las importantes medidas para conciliar, eso tiene su trascendencia por lo que también se ha apuntado aquí con respecto a los salarios. Aunque la universidad es un órgano público y como tal los sueldos tienen que ser igual para hombres y para mujeres, son los mismos sueldos, pero la discriminación viene no tanto por el sueldo sino por los complementos. Si las mujeres dedican más tiempo a la familia o no pueden estar en diversos proyectos de investigación o en otros proyectos académicos, pues eso también le va a redundar en que su salario pueda ser menor. Y también en el caso del PAS, pues las mujeres participan menos en los órganos de gobierno. En cuanto a los estudiantes, no les digo nada nuevo, sí comento que la mayoría de las estudiantes en esta y en otras universidades, no solo aquí, son mujeres, el 60%. El 60% son mujeres. Y además, un dato significativo es que las mujeres tienen un mejor índice en las calificaciones. Las mujeres tienen un rendimiento académico más elevado que los hombres. Y otro dato que se puede observar en el diagnóstico de la situación es que hay determinadas carreras femenizadas, femeninas entre comillas, como pongo ahí. En este punto sí me gustaría, porque no quiero detenerme mucho, luego en el debate podemos comentarlo, porque ya se ha dicho también que muchas veces las mujeres van descendiendo incluso, no es que vaya aumentando el número de estudiantes, por ejemplo, de carreras técnicas, tecnológicas, científicas, sino que a veces va descendiendo.
Y no se trata aquí de intentar decirles a las mujeres qué es lo que tienen que estudiar, no se trata de obligar, por supuesto, ni a los hombres lo que tienen que estudiar, pero sí abrirles los ojos, porque parece mentira que todavía en el siglo XXI haya muchas mujeres que piensan que no pueden estudiar determinadas carreras porque esas carreras son para los hombres. Entonces, por supuesto, hay que respetar los gustos de cada persona, hay que respetar las capacidades de todas las personas, porque no todas ni no todos valemos para todo, ¿no? Tendremos unas preferencias, unas capacidades mejores, pero sí favorecer dentro de ello el que se conozca que cualquiera puede ser capaz de poder estudiar una determinada carrera. Y luego pasa lo mismo en los órganos de representación, que hay una menor presencia femenina en los órganos de representación. Ahí vemos unos números del número de mujeres y hombres que están estudiando en la universidad. Y podríamos, pues dentro de las medidas, potenciar esa participación de los estudiantes o de las estudiantes, mejor dicho, en los órganos de gobierno, también potenciar medidas para concienciar en todas estas cuestiones que hemos analizado. Sí quiero puntualizar una cuestión, y es que cuando hablo de datos, por ejemplo, el dato de las cátedras, pues no es algo que solo suceda aquí en la Universidad de Salamanca, ni mucho menos, y es más, esos números, aunque no son buenos, son mejores que en otras muchas universidades. Si comparamos con otras universidades de nuestro país, o incluso, aunque nos parezca mentira, lo digo muchas veces en mis intervenciones, vemos como una panacea, vemos como ejemplo a universidades extranjeras, pues tienen números peores que estos que les acabo de indicar. O sea que esta situación, estos números, no son solo de la Universidad de Salamanca, sino que son prácticamente de casi todas las universidades, y es más, aquí todavía son incluso mejores que en otros lugares. Los ejes de actuación que desarrollamos simplemente los voy a mencionar, tenemos muy poquito tiempo para poder hablar, y en todo caso, si alguno de ellos les interesa especialmente, pues en el debate pueden formular sus preguntas y podemos desarrollarlo. Los ejes principales de actuación de la Unidad de Igualdad son, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, la promoción de la igualdad, pero también esa lucha contra la violencia de género. Cualquier situación que se pueda dar de violencia de género pueden acudir a nosotros, que dependiendo de las circunstancias que se den y dependiendo de la mayor gravedad o no de las mismas, pues adoptarán unas u otras medidas. Hemos firmado un convenio con la Junta de Castilla y León para esta protección de la violencia de género. Ha hablado también la señora consejera de las redes de unidades de igualdad, a lo que luego me referiré también más adelante, de todas las universidades de Castilla y León. Aparte de ello, la docencia, como no, hay que formar a los estudiantes, pero hay que formar también a los profesores y a las profesoras para que luego puedan formar en igualdad. Y la investigación, ya hemos hablado de esos proyectos de investigación, de dar visibilidad a las mujeres en toda su labor, además de las condiciones de trabajo y políticas de personal. Es importante esa participación en el Gobierno, y luego sí quiero centrarme en el aspecto de la comunicación y difusión cultural, que hasta ahora no había indicado nada. Es importante darnos a conocer, es importante salir en los medios, no por salir en los medios, sino porque saliendo en los medios puede llegar el conocimiento de que existe la unidad de igualdad a muchas más personas. Y de hecho, son muchas las que se acercan y nos dicen, pues os hemos visto en la prensa, os hemos visto en la televisión, no sabíamos que existía, ¿nos podéis ayudar? ¿Podéis darnos información? Luego esa aparición es precisamente para esa visibilidad y para que sepan que estamos ahí, que podemos ayudarles y que conozcan todas nuestras funciones. Además de relaciones institucionales a nivel local, a nivel también de las comunidades autónomas, nacional e incluso internacional. Y, por supuesto, la inserción profesional. Con esto acabaría simplemente medio minuto con unas imágenes de las actividades que desarrollamos en la Unidad de Igualdad, por aquello que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, pues para todas esas funciones que acabamos de indicar, organizamos jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales, varias jornadas cada curso académico, y es más, siempre intentamos al menos 1 o 2 congresos internacionales donde vienen especialistas, quizás buscamos los mejores especialistas de cada materia en este aspecto. Algunos ejemplos de los congresos que venimos organizando, pero también cursos y talleres de formación en igualdad, no solo para los estudiantes, como decía, sino para toda la comunidad universitaria, también para los profesores. Celebración de días conmemorativos, el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o el 8 de marzo, que acabamos de celebrar, el Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre, con la iluminación
del edificio histórico de la universidad, con diversos actos como desayunos de científica, incluso organizamos obras de teatro, porque no solo actos académicos, hay que llegar al mayor número posible y, como se ha apuntado aquí también, bueno, pues puede ser una exposición artística, puede ser una obra de teatro, puede ser un cineforo, no pueden ser otras muchas actividades, además de las pura y estrictamente académicas. Organización en ese sentido de exposiciones y creación de premios artísticos. Rostros del olvido, con esas 22 mujeres olvidadas a lo largo de los 8 siglos de la Universidad de Salamanca, o la creación, que la llevamos por la 4ª edición, del Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo, en este caso, la exposición, tanto la fija como la itinerante, por diversos centros de las mujeres doctoras honoris causa, con la profesora y senadora Esther del Brío, que está aquí también, o institución de premios. Hemos creado los premios a la excelencia para fomentar que se investigue, que se estudie sobre ellos, premios a la excelencia de la investigación para las mejores tesis doctorales, trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster en género. Estas son las entregas de premios de las últimas ediciones. O las relaciones institucionales que hablábamos con el Ayuntamiento, con la Diputación, la Junta de Castilla y León, la subdelegación del Gobierno, pero también con otras muchas universidades, con redes nacionales e internacionales, con organismos. Ahora acabamos de venir de un viaje por Hispanoamérica, con numerosos organismos también que luchan por esa defensa de la igualdad. Vemos aquí, bueno, pues ejemplos en el Senado y en diversos eventos internacionales organizados. Y también, pues la última doctora honoris causa de la universidad, la profesora Rita Segato, pues fue a propuesta de la Unidad de Igualdad para visibilizar y poner en valor estas cuestiones. Y la difusión de la Unidad de Igualdad, decíamos, es básica, no solo por estar, como decíamos, en los medios, sino para qué estar, ¿no? Pues estar para que nos conozcan y para que podamos ayudar y podamos avanzar en esta igualdad. Entonces, bueno, pues si aparecemos en medios locales, en medios regionales, pero también en medios nacionales, bueno, pues eso puede ser fundamental para que nos conozcan. ¿Te hemos visto en Antena 3 o hemos visto la labor de la unidad? Por favor, ¿nos podéis ayudar? Bueno, pues incluso, bueno, pues en la prensa. Y nada más, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos.